8:03 aquí en el rumbo del país, que es el rumbo de la mañana. A esta hora, la voz más alta de la mañana, Patricia Arache. Gracias, Domingo Páez. Muy buenos días tengan todos, distinguidos compañeros. Abrazos a todos ustedes. Doctor Ricardo Nieves. Así es el orden. Porque lo es. Don Fafa, Federico, Francis, Jesse, los IES. Aquí estamos todos. Qué bueno. Falta Francis, pero ya vendrá mañana. En este miércoles 20, ¿qué? Ay, pero qué rápido va el tiempo. 22 de septiembre. Rápido que ve el tiempo, pero visita 2021. Tu cuenta. Mañana pagan. ¿Te gusta? Hoy. Mañana pagan. No. ¿Cómo mañana, Ricardo? Señores, tú sabes bien que ya el jefe es exquisito, puntual. Un abrazo, señor jefe, caramba. El jefe es exquisito. De verdad, Domingo. Ay, oye. Eres el que mejor noticias me da. Oiga, visiten su cuenta. Retiro para que lo vean. que dije antes de ayer, dije que era una roca, lo retiro. ¿Usted dijo eso? Sí. Qué bueno que él le demostró que no es así. No, pero él lo sigue repitiendo. Miren, comenzar el comentario con el reclamo de un hospital regional para la República Dominicana en el sur, en ese sur que carece de dolientes, como decía Ricardo en las primeras horas de la mañana de hoy, que ha tenido una legión de representantes, y ojalá me vean que lo estoy poniendo entre comillas, que no han tenido la más mínima sensibilidad de discutir cosas tan básicas como la de contar con un hospital. Y fíjense que los problemas de agua, los problemas de energía, los problemas de educación, todo tipo de problemas se concentran mucho en la región sur de la República Dominicana. Ojalá que les dé un poco de vergüenza a los que ahora tienen responsabilidad de representar a esa importante región. Miren, en el marco de noticias importantes como la de que nuestra Marilady Paulino es la número 1 del mundo en los 400 metros planos, una cosa sin antecedentes, porque esta niña de verdad que constituye toda una revelación por distintos aspectos. Pero en medio de todo esto hay informaciones y hay situaciones tan preocupantes como las declaraciones del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Oigan esto, el señor Antonio Guterres dice, el mundo nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido como ahora. Esa frase que parecería lapidaria tiene que obligar a las fuerzas políticas, fuerzas económicas, sociales, institucionales, tiene que obligarlas a hacer un alto en el camino. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, el señor Guterres, que tuvo ayer una intervención, por supuesto, en la 76 Asamblea de la ONU, cita aspectos muy vitales en torno a los cuales nosotros hemos estado hablando aquí desde esta tribuna y desde cualquier otra que se nos ha presentado, focalizándolo en lo que tiene que ver con la República Dominicana. ¿Qué dice el señor Guterres? Bueno, habla el manejo de la pandemia y sus consecuencias, el cambio climático, las desigualdades, óiganme, las desigualdades y las crisis políticas que se han estado sucediendo en partes del mundo como Afganistán, Yemen y Etiopía. Y usted dirá, bueno, pero eso es en el marco global. ¿Cómo se manifiesta eso en la República Dominicana? Me quiero quedar en los dos aspectos, el de la pandemia, el del COVID-19, que siempre hemos dicho que más que haber traído cosas, lo que produjo fue una desnudez de realidades, nos desvistió de los pies a la cabeza y nos permitió entonces ver que hemos estado, yo recuerdo a Leonel Fernández hablar de la década perdida
en momentos en que reasumía el Partido de la Liberación Dominicana la presidencia de la República en el año 2004. Hablaba de que la gestión de Hipólito Mejía tenía que considerarse como ese punto que había generado en la República Dominicana una especie de década perdida, porque logros que desde su punto de vista se habían alcanzado en el año 1996, cuando por primera vez esa organización política llega al poder, pues habían quedado rezagados en la administración de Hipólito Mejía. Y es verdad. Recordemos que en el 1996, cuando Leonel llega al poder, revestido de grandes expectativas, revestido de grandes ilusiones, que es el término más oportuno, de grandes ilusiones respecto a que podría cambiar cosas del sistema político que nos tenían hasta la coronilla. Bueno, hubo cambios en algunas cosas. Hay quienes dicen que se maquillaron cosas. Yo digo que hubo cambios, sobre todo en ese manejo de la ciudadanía frente al poder político. Se establecieron conceptos que permitieron que la ciudadanía abriera un poco más sus espacios de participación, y entonces comenzamos a hablar de gobernanza, comenzamos a hablar de acuerdos, comenzamos a hablar de hacer alianzas entre los distintos sectores sociales e institucionales, y hubo un ambiente político distinto. Pero del 2000, que es el momento en que el Partido de la Liberación Dominicana pierde el poder por primera vez, al 2004, muchas cosas que se habían institucionalizado como que sufrieron una retranca, y en el peor de los casos, y hay que decirlo, se incrementaron hacia lo negativo. Recordamos que en el 2004 volvieron los buscones, que ya los dominicanos habíamos perdido esa parte de nuestras vidas. Pero lo cierto es que del 2004, óigame, del 2004 al 2020, cuando el PRM vuelve al poder, transcurrieron 16 años, de los cuales se repartieron el poder 8 años Leonel Fernández y 8 años Danilo Medina. Y cuando hemos visto las consecuencias del COVID-19, nosotros que creíamos que estábamos blindados, ¡ay, qué término más lindo! Estábamos blindados. Fue popularizado en el 2008 con la crisis financiera global. La República Dominicana está blindada. Nos creímos eso, que estábamos blindados en términos económicos, en términos de producción alimentaria, en términos institucionales y sobre todo en términos humanos. Y este 2020, cuando surge esta pandemia del COVID-19, hacia así, ¡rap!, nos quitó la ropa y nos dejó en pelota. Y comenzamos a ver que era muy difícil que pudiéramos controlar la expansión del COVID-19, porque la gente en los barrios sobre todo vivía una sobre otra, otra sobre una y una sobre otra, otra sobre una y una sobre otra. Entonces se dificultaba garantizar el distanciamiento que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tenía que mediar para evitar el contagio del COVID-19. Pero también nos dimos cuenta que al detenerse la mayoría del mercado productivo nacional, se produjo una situación en la que el Estado tuvo que cargar la mochila de todo el mercado productivo, que se declaró incapaz de dar respuesta a una situación de emergencia como la que generaba el COVID-19. ¡Oh, sorpresa! Y nosotros que suponíamos que el mercado productivo, el mercado laboral, estaba tan consolidado y era tan fuerte para dar respuesta a situaciones que, como las del COVID-19, tenía que garantizar que los empleados, aun cuando no estuvieran presencial, pudieran seguir motorizando la fábrica, las industrias, aún desde sus casas. Pero no tenemos tecnología. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pero los estudiantes están a punto de perder el año escolar.
porque no tienen los maestros, no tienen vinculación con la tecnología. Y si no la tienen los maestros, imagínense los estudiantes. Pero todo esto en el marco de una república digital. Todo esto en medio de una república digital. Y realmente esta situación nos colocó en el peor de los momentos económicos, emocionales e institucionales. Y lo de emocional no sabemos hasta cuándo vamos a seguir teniendo consecuencias. Bien decía Ricardo esta mañana que un informe muy preocupante sobre la salud mental de los dominicanos establece que el 8% de la población de más de 60 años está padeciendo problemas de salud mental, naturalmente. Y ese estudio se hizo en ese marco. Señores, los invito a que estemos en las calles y que veamos qué está pasando con personas de edades promedio, de edades entre 30 y 45 años. Están en las calles desnudos, están en las calles pidiéndole al cielo que le envíe, no sé, el maná o lo que fuere, pero están en las calles tirados en plena vía con un jarrito en la mano. Y todo esto son circunstancias y son expresiones de una desigualdad que se ha venido profundizando en la medida en que hemos tenido gobiernos que nos habían hecho creer que estábamos en el mejor de los momentos. Y yo sigo insistiendo, de verdad que hay algo muy, muy llamativo, porque la macroeconomía, al parecer, sigue intacta y seguimos hablando del milagro económico. Pero Dios, ¿pero hasta cuándo vamos a hacer galas de que tenemos una economía muy estable y que incluso habla de crecimiento, mientras las políticas sociales nos colocan en el peor de los momentos? Mientras no vemos cómo ese bienestar económico que genera un sistema que ha venido consolidándose y parece que para satisfacción de todos los que han manejado el poder político, pero usted no ve que se refleja en la calidad de la vida primaria de la gente. Usted sigue viendo a la gente con preocupación de un salario de miseria, con la grave preocupación de la carencia de una garantía de seguridad social digna, con la grave preocupación de acudir a un hospital y tener finalmente que recurrir a instancias públicas que puedan hacerle un favor de generarle, que le presten atención, de generarle recursos para comprar medicamentos, de generarle recursos para cubrir un estudio. O sea, a ese nivel seguimos viviendo en pleno siglo XXI y en el año 2021. Yo quisiera que quienes tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de la nación presten atención no solo a las declaraciones del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el sentido de que todo lo que está pasando constituye una señal de alarma ante un mundo que desde su punto de vista nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido. El mundo debe despertar y yo creo que sí. Estamos al borde de un abismo y moviéndonos en la dirección equivocada. ¿Estamos escuchando? Estamos moviéndonos en la dirección equivocada. Y digo que debemos reflexionar sobre esto, no solo porque lo dice un líder de la categoría de Antonio Guterres, que es el secretario general de esa entidad que históricamente ha trazado y ha definido políticas públicas regionales, sino porque el día a día de la gente nos dice que estamos lamentable y lastimeramente en una de las peores situaciones por las que ha atravesado el mundo. Rumbo de la mañana.